Amada iglesia, hermanos y amigos, no hay nada mejor que atender el llamado del Señor. Un Dios que nos vio aún cuando estábamos perdidos en el pecado, en la desobediencia del mundo. Él allí nos vio y nos amó con amor eterno y nos escogió para alabanza de su gloria, para redimirnos de todo pecado y limpiarnos de toda inmundicia y hacer de cada uno de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero en esta mañana hablar acerca de hombres que son dignos de imitar. Yo sé que hay muchos líderes en el mundo que la gente quiere imitar. No importa en qué ámbito, social, político, podría ser. Aún hay líderes en las partes de hacer el mal, los grupos, en la delincuencia. Alguien quiere ser como él. Pero realmente yo encuentro en la Biblia personas que realmente son dignas de imitar. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 33 en adelante. El capítulo 11, como todos saben, nos habla de los héroes de la fe y hace una lista y comienza a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre cada uno de estos grandes hombres de la fe. Comienza hablando de Abel y luego se remonta por Enoc. Luego nos habla de Abraham, de Noé, de Abraham, y comienza una lista y finalmente dice: esto no termina, y hace un resumen. El versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de Natán, de Cristina. No, aparecen aquí. Así como de los profetas, porque por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Siempre que leo este pasaje, esta lista y este resumen, llego a la conclusión que esta lista no quedó completa, no se cerró. La revelación, la inspiración de escribir sí se cerró.
pero en el cielo se sigue escribiendo la lista de los grandes hombres de fe. Porque dice que aunque ellos alcanzaron buen testimonio y se describe todas sus hazañas, no alcanzaron lo prometido. Y la razón no fue porque no tuvieron la fe suficiente o lo que hicieron no fue suficiente, sino que el versículo 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, a fin de que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Lo que nos está diciendo es que quedó un espacio para seguir escribiendo o seguir añadiendo en la lista de estos grandes hombres de fe y llegar el día glorioso cuando todos los redimidos, todos los santos, nos reunamos con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los profetas en la mesa en el reino de Dios, cuando Jesucristo nos llame del norte, del sur, del este y del oeste, y seremos sentados a la mesa con nuestro Señor. Ahí estaremos. Y desde ahí tenemos un gran desafío y una gran oportunidad. Saben, hermanos, que el llamado y el desafío al ministerio no es fácil. Escuchaba las palabras de Cristina y fue lo que yo siempre me pregunté y me he preguntado: ¿por qué a mí? Porque lo que menos uno quiere es asumir la responsabilidad, la tarea de pastorear. No es fácil. Yo le serví al Señor desde niño y siempre pensé que si algún día iba al ministerio tenía que ser un evangelista que llega, predica, ministra, pasa lo que pasa y no vuelvo más. Bonito así, ¿verdad? Tremendo lo que pasó, pero hasta ahí. Pero ser pastor, ni un momento. Pero como no es lo que nosotros queremos, la Biblia dice que el que es nacido de Dios es como el viento que sopla de donde quiere y va donde quiere y no sabe dónde va ni de dónde viene. Así somos los nacidos de Dios. Quizás el pastor Natán ni en su mente pasaba estar en Nicaragua. Y todos, uno no sabe para dónde va ni para dónde viene. Pero lo importante es que en este caminar que Dios nos ha llamado, tenemos que hacer la obra del Señor partiendo de un elemento clave en el ministerio que se llama la fe. Y tenemos varias características de los hombres de fe que tenemos que desarrollar. Y seguro que ustedes son testigos del ministerio de esta familia, del trabajo, de las hazañas, de las acciones. Solo ver lo que hoy tenemos a la vista, esto representa realmente mucho trabajo, mucha fe, mucha valentía y lo que está por venir. Saben, hermanos, los hombres de fe dignos de imitar, estos hombres son aquellos que ven a Dios obrando en cada circunstancia. Porque la vista natural y el sentimiento natural nos hace ver y calcular todo matemáticamente y no nos cuadra, no nos da. Pero los hombres de Dios, al cual Dios ha llamado y Dios los honra, hombres de fe, comienzan a ver lo que otros no ven, comienzan a ver aquello que Dios está obrando en todas las circunstancias, como los hombres que dijeron: mire, no sabemos si Dios nos va a salvar o no nos va a salvar del horno de fuego, pero seremos fiel a Dios. Dios está con nosotros. Hay un Dios que estará siempre en las circunstancias. La gente está viendo a Dios. Número 2, en las características es que los hombres de fe dignos de imitar
tienen determinación. Es fácil dejar un programa, es fácil dejar un proyecto, es fácil dejar una iniciativa, pero hombres de fe que nos han marcado la vida y que sabemos que tienen la responsabilidad de una congregación y que está a la vista del mundo, saben, estas personas tienen determinación, saben de que Dios está en cada asunto, en cada circunstancia, pero también saben que no van a retroceder. El apóstol que escribe a los hebreos dice: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Natán y su familia son de los que no retroceden. Jamás. Pero también me llama la atención una característica que aparece en el pasaje que leímos. Dice que ellos sacaron fuerza de la debilidad. Eso a mí siempre me alimenta. Yo digo, ¿qué es esto? Uno puede sacar fuerza de la fuerza. No te eché toda la fuerza, pero tengo más, ¿verdad? Todavía hay una reserva. Pero sacar fuerza de la debilidad no lo hace todo el mundo. No lo hace toda persona. Eso es lo que hace distinto a un hombre de Dios determinado, un hombre de Dios que ve a Dios obrando en la circunstancia. Él sabe que Dios es el que multiplica las fuerzas y da fuerza al que no tiene ninguna. Y entonces saca fuerza de la debilidad porque sabe que no está solo, hay un Dios que está a su lado. Voy a agregar una característica más, y es la más importante, y es la dependencia de Dios. Esa dependencia absoluta de Dios. Porque la obra que hacemos los ministros es de Dios. Y tenemos claridad que esto no es otra cosa que el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia. Sufre violencia. No es que el reino de Dios es violento, sí, claro, pero también sufre violencia, es decir, sufre ataque. Hay una fuerza espiritual que se opone, que resiste. Pero la Biblia dice que los violentos lo arrebatan. Pero cuando estamos en el Señor, dice: de mis manos nadie los arrebatará. Hay una dependencia absoluta en Dios. Un Noé que le dijeron: estás loco lo que estás haciendo. Un Abraham que le dijeron: ¿qué te pasa y para dónde vas? Hermanos, un Daniel que cuando estaba el edicto, más bien abría las puertas de su casa y para que lo vieran que adoraba al Dios del cielo. ¿Qué te pasa, Daniel? Hay un edicto que no se puede adorar a ningún Dios, pero al Dios mío, al Dios del cielo, sí lo debo de adorar. Hay una dependencia absoluta. Y todos estos hombres de fe que se mencionan aquí en esta lista, todos tienen estas características. Y yo creo firmemente también que en esta lista está incluido el pastor Natán, su familia y muchos de ustedes, héroes de la fe, que aparecerán el día que sean recompensados en gloria. No solo alcanzaremos buen testimonio, sino también seremos honrados por el que nos llamó para hacer su gloriosa obra. Ahora, el Señor nos dice que por estos hombres, personas, por causa de su obra, son dignos de honrarlos, de reconocerlos.
Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. El Señor nos dice: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y os presiden el Señor. La palabra presidir es dirigir, liderar, conducir, ir a la cabeza. No solamente tradicionalmente hemos hablado de presidir el que canta, el que sí preside porque está dirigiendo, pero en este sentido habla más de gobierno, habla más de liderazgo, habla más de posición, de conducir y estar a la cabeza del pueblo guiándolo. Y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. He escuchado la dedicación de este culto a Dios y a la familia pastoral para honrar, en honor al trabajo de ellos. Y lo lindo de todo esto, yo estoy seguro que ni siquiera lo han pedido, porque cuando le servimos al Señor, pero hay un pueblo que reconoce el trabajo y la obra hecha para el Señor. ¿Cómo debemos de honrar a estos hombres y mujeres de fe que nos presiden, que nos dirigen, que están al frente, que llevan como baluarte la fe al Dios del cielo por delante de todo? Hermanos, tenemos que entender que la Biblia nos manda que debemos de obedecer a los pastores. Hebreos capítulo 13, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, velan por ustedes, para poder mantener la obra, particularmente como está Casa de Mi Gloria. Esto lleva mucha oración, eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación en la presencia del Señor. Y todo el equipo pastoral requiere de tiempo, de devoción, de presentarse a Dios. Eso es velar por las almas de cada uno de los que vienen y se congregan y son parte de esta casa. Pero la palabra obediencia, primeramente a Dios, pero también a las autoridades espirituales que Dios nos ha puesto. Porque ninguno se ha levantado porque le gustó, porque quiere. Ya dije que el llamado pastoral a veces es al que más le rehuimos, pero por la gracia de Dios estamos aquí y Dios manda obediencia. Yo sé que aquí no pasa en Casa de Mi Gloria, pero a lo largo de 40 años de ministerio que Dios me ha permitido, que de ahí me están viendo que estoy viejo, ¿verdad? 40 años de ministerio, he oído tanta gente que dice: yo le obedezco a Dios y no a los hombres. Y realmente no le obedece ni a Dios ni a los hombres. Lo que hay es una soberana rebeldía. Porque Dios no va a contradecir su palabra. El Señor dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes y son los que están guiándoles, son los que los presiden y saben dónde llevarlos al llevar al rebaño al pasto fresco, a la fuente de agua. Y Él es el que va a la cabeza guiando, diciendo: por aquí vamos. Y yo sé que en esta casa hay buen pasto. Yo sé que en esta casa hay manantiales de agua viva.
Pero si la ovejita dice, no, mejor me voy por allá, allá hay mejores pastos. No, me voy. La palabra dice, obedeced a vuestros pastores. Y eso es honra a quien Dios ha puesto por padre de esta casa. Pero también la Biblia nos habla que debemos de seguir su legado. Eso es parte de la honra. En el versículo 7 del capítulo 13 dice que hay que imitar su fe. El 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante cuando las personas siguen el legado de un hombre y pueden imitar su fe, su conducta, su trabajo, su empeño. Ustedes saben, hermanos, que los seres humanos somos temporales en esta tierra. Somos transitorios. Y luego pronto desaparecemos de esta escena. Pero primeramente tenemos que entender que esta obra es de Dios. Y segundo, que hay un hombre que nos ha marcado un norte. Nos ha mostrado un nivel de fe. Y creo firmemente que la visión y el legado debe de continuar aun cuando el hombre de fe que comenzó termine su carrera. Y qué bonito si Cristo no viene pronto, saber que esta casa crece cada día y diciendo, este es el legado que nos dejaron los pastores Natán y Cristina. Nos hablaron de esto, nos mostraron la fe, nos dijeron de un Dios poderoso. Seguimos esa fe y esa es la forma de honrar a hombres de Dios que ya se han entregado por la fe. Honrar también tiene que ver. La Biblia dice que hombres como estos son siervos dignos de doble honor. Y esto tiene que ver, honor, honra, viene de la parte económica, de honrar a los pastores. Yo he escuchado en otros lugares, sí, ¿verdad? Desde luego. Es que el pastor vive mejor que yo, ¿verdad? Los pastores, más si son de Estados Unidos, este signo, no necesitan. Y realmente los pastores no necesitamos, porque le servimos a Dios no por necesidad y recibimos honorarios no por necesidad, sino por honra. Porque Dios honra a los que le honran. Cuando la gente dice, hay que diezmarle porque pobre el pastor, yo digo, no, déjeselo. Porque los pastores no somos mendigos, somos siervos de Dios. Y qué bonito es decirle a los pastores, quiero honrarlos el día de hoy. Dios me ha bendecido. Pero no estoy hablando del diezmo, el diezmo es para Dios. Pero aparte de eso, decirle, pastor, yo los quiero honrar. Quiero honrar la familia. Quiero compartir con ustedes las bendiciones de Dios. Y lo debemos de hacer. La Biblia dice que son dignos de doble honra. Eso tiene que ver, honrar. Y saben ustedes que cuando eso se hace, Dios te bendice. Se abren los cielos.
Porque la familia pastoral, hombres de fe, hombres como los que presiden esta casa, esta familia, saben ellos son buena tierra. Son tierra de bendición. Por su fe, por sus características que ya hemos hablado, de hombres que marcan la historia y que en el cielo están rankeados como hombres que dan testimonio, que Dios da testimonio de su fe y sus hechos aquí en la tierra. Ahora quiero decirle a los pastores que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque no venimos a servir los pastores por beneficios materiales, ni por recompensa, ni mucho menos por honra, porque se hace con un corazón sincero para Dios, el Dios que nos llamó es el primero que nos va a honrar nuestra fidelidad. Ellos les ha honrado. El Dios que los llamó los ha honrado. Y los ha honrado y los va a seguir honrando. Que todos los sueños y los planes que han venido del cielo y todo aquello que le ha inquietado, que muchas veces le ha quitado el sueño, porque quieres ver ya las cosas realizadas, dice el Señor, no quedará ni una, no faltará ni una, porque yo soy el Dios que los llamé y los voy a honrar. Pero también la Biblia nos dice, pastores de esta casa, no desmayen. La Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, Él les dará la corona de justicia. Él les dará la corona de vida, la corona de justicia. Lo que dimos, lo que se dio, lo que se trabajó, eso no se pierde la recompensa. Jesucristo, el príncipe de los pastores, les recibirá aquel día. Pero también el Señor les dirá: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque ustedes saben, hermanos, por mucho que hagamos, delante del Señor es poco. Porque lo de Dios es tan grande, tan infinito. Pero si en lo poco que fuimos capaces de entender a Dios y de obedecerle, le fuimos fiel, el Señor dice: sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Y estamos seguros, hermanos, que Dios no nos dejará. Dios seguirá haciendo su grandiosa obra y estará así como ha estado del comienzo hasta el final de la vida de nuestros pastores. Y su recompensa está en el Señor. Amada iglesia, hermanos y amigos, no hay nada mejor que atender el llamado del Señor. Un Dios que nos vio aún cuando estábamos perdidos en el pecado, en la desobediencia del mundo. Él allí nos vio y nos amó con amor eterno y nos escogió para alabanza de su gloria, para redimirnos de todo pecado y limpiarnos de toda inmundicia y hacer de cada uno de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. Iglesia del Señor, Dios está contigo. Sigan adelante, apoyen, respalden la visión de Dios para con nuestros hermanos. Y Dios es el que nos ha llamado y nos ha transformado.